A través de RCR presentamos Radar Económico. Gracias a el Instituto Peruano de Economía, IPE. Y en nuestra secuencia habitual, los fines de semana, Radar Económico, gracias al Instituto Peruano de Economía, nos visita Gonzalo Manrique, economista senior del Instituto Peruano de Economía. El tema que vamos a abordar hoy, si estamos o no estamos ingresando a un proceso de recesión económica. Gonzalo, qué gusto saludarte. Gracias por atender la invitación de RCR, Red de Comunicación Regional. Buen día, muy amable. ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias. En primer lugar, para graficar, para que quienes nos están siguiendo en distintos puntos del territorio nacional, ¿no? ¿Cuándo se puede hablar de recesión económica? ¿Qué dice el manual económico respecto a lo que se conoce como recesión? Bueno, según la teoría económica, lo que normalmente nosotros entendemos por recesión es cuando hay 2 trimestres consecutivos que la economía está cayendo. Y es un poco lo que ha ocurrido en el Perú, ¿no? En el primer trimestre del 2003 la economía cayó 0.4%. Y ahora se espera que este segundo trimestre también haya una caída. Entonces, ese es donde se ha abierto este debate si es que existe o no existe una recesión económica. En esa línea, Gonzalo, ¿podemos hablar en este momento que estamos en recesión? Ayer escuchamos con mucha atención al ministro Alex Contreras. Él señala que no hay tal recesión, ¿no? Muy por el contrario. Ponía como ejemplo que hay un crecimiento del empleo, la tasa del empleo, y ha mostrado mayor optimismo cuando dice que en julio va a haber un mayor crecimiento en el presente año. En efecto, nosotros desde el IPE creemos que sí hay una desaceleración económica bien fuerte. Por ejemplo, el último dato de mayo es que la economía cayó 1.4% y no veíamos una caída similar desde la pandemia o desde la crisis del 2008, pero todavía no lo llamaríamos recesión. Nosotros hemos analizado las últimas recesiones del Perú en los últimos 30 años y encontramos que una recesión generalmente está acompañada de una caída en el empleo. En este caso, el empleo todavía no está cayendo, todavía crece, poquito, pero crece, ¿no? Ha crecido 2.5% en este segundo trimestre del año. Entonces, todavía no lo llamaríamos recesión, ¿no? Pero eso no quita que en los próximos meses sí. Podríamos estar hablando de un enfriamiento y lo que tú señalas, desaceleración de la economía. Sí, exacto. Creo que el término tal vez más adecuado sería estanflación, ¿no? Estancamiento más inflación. Más inflación. Uh-huh. El otro aspecto, ¿no? El ministro indica, ¿no? Vamos a crecer en julio, la tasa del empleo no ha caído. ¿Qué pasa cuando también se corre el riesgo de que caiga el consumo? Allí se puede entrar a un proceso de recesión. Sí, efectivamente. Si no logramos reactivar la economía, si seguimos con esta tendencia de crecer o caer un poco, sí podríamos entrar a una recesión en los próximos meses. Uh-huh. Es necesario reactivar la economía para evitar esta situación. Ahora, ¿qué es lo que se tendría que hacer en estas circunstancias, ¿no? Para poder reactivar nuestra economía, ¿no? Preocupa naturalmente por las agencias calificadoras. A inicio de semana hubo opiniones de consultores económicos, observadores, ¿no? Exministros de Estado, hablando sobre ese tema, porque naturalmente hemos tenido una economía bastante sólida en la región, ¿no? Y como tú lo apuntabas hace unos momentos, ¿no? Hace 30 años han hecho toda una revisión, ¿no? Entonces no se dan aún todavía las condiciones, pero ¿qué es lo que se tendría que hacer para apuntar a una economía mucho más sólida, una reactivación? A ver, primero para responder a esa pregunta hay que entender un poquito por qué es que hemos llegado a esta situación. ¿Ya? Entonces, venimos de un periodo de estar tal vez perdiendo bastante competitividad, ¿no? Si recuerdan, o sea, me acuerdo que antes se hablaba de que el Perú crecía 5 o 6%, empezamos luego a crecer 4%, nos acostumbramos luego a una tasa de 3%. Entonces, hemos perdido bastante competitividad en los últimos años y la pandemia lo que ha hecho es agravar toda esta situación, ¿no? Ahora enfrentamos una crisis política, enfrentamos el fenómeno del Niño, en general, digamos, a nivel mundial hay toda una desaceleración económica que limita un poquito esta capacidad que tenemos para poder recuperar la competitividad que hemos perdido en los últimos años. Entonces, la única manera que encontramos es necesitamos aplicar políticas que fomenten una mayor inversión privada, porque una mayor inversión se traduce en mayor crecimiento y este crecimiento se traduce en empleo y una reducción de la pobreza. ¿Y qué dicen un poco las
proyecciones, la predictibilidad respecto a la inversión privada, que precisamente apalanca desarrollo, genera empleo, genera estabilidad económica? Nosotros estimamos que la inversión privada va a caer alrededor de 5%, si es que no me equivoco, era nuestra última proyección para este año. Y la inversión en minería, sobre todo, iba a caer como 20%. Entonces, sí esperamos una caída de la inversión debido a que hay bastante desconfianza a nivel empresarial, ¿no?, en la economía. ¿Y esto cómo puede afectar ya al cierre del año 2023 en el tema que estamos tocando, ¿no? ¿Puede ir generando un proceso de recesión o todavía estamos a salvo? A ver, nosotros esperamos que, digamos, dados los últimos datos que han salido, que en este primer semestre la economía caiga en 0.5%. Entonces, para lograr un resultado positivo a fin de año, necesitamos que este segundo semestre compense toda esta caída de 0.5% que estamos viendo en estos primeros 6 meses del año. Entonces, a fin de año nuestra proyección es que, por lo menos a junio, nuestra proyección era que el PBI crezca 1.7%, pero estamos probablemente ajustando nuestra proyección a la baja. Sí, el propio Banco Central de Reserva, que tenía una cifra mucho más optimistas, tuvo también que está cayendo. Hace poco menos de 30 días en las proyecciones para el presente año, ¿no? Uh-huh. Entonces nos encontramos en esta situación y tú acabas de anotar algo bastante interesante, Gonzalo, ¿no? Un problema es el tema de los efectos naturales, el fenómeno del niño global. El otro tema es la situación económica, la inestabilidad política que vivimos, y el otro es el plano externo, ¿no? Uh-huh. De estos tres factores, ¿cuál es el que pesa más en estos momentos? Definitivamente el factor externo tiene un impacto importante en la economía peruana. O sea, no solamente el Perú, sino varias regiones, varios países de la región están, digamos, siendo afectados por una desaceleración económica, pero el factor interno sí juega un rol muy importante, ¿no? La crisis política, como te mencioné, el fenómeno del niño, la gripe aviar que nos tocó, todo eso ha afectado a los distintos sectores económicos, ¿no? O sea, creo que tal vez el caso más claro de, por ejemplo, un impacto climático es en la pesca, ¿no?, que en mayo cayó 70% debido a la mayor temperatura del mar. Y tenemos dos sectores que afectan, que tienen gravitación: pesca y agricultura. Exacto, pesca y agricultura también. La agricultura ha sido golpeada estos últimos años, primero por la crisis de los fertilizantes, ahora por el cambio de temperatura. Entonces, tenemos sectores bastante vulnerables, ¿no?, que podrían, digamos, seguir en esta situación en los próximos años. Nos acompaña en nuestra secuencia Radar Económico Gonzalo Manrique, economista senior del Instituto Peruano de Economía. Ayer el ministro Alex Contreras también expresaba optimismo respecto a julio, ¿no? Incluso le puso mucho énfasis al tema de Compunche Perú, pero Compunche Perú está orientado al gasto público, ¿no? Uh-huh. ¿Esto va a tener una gravitación en nuestra economía? Definitivamente ayuda. Creemos que entre lo que pueden hacer, el Estado está tratando de reactivar la economía, pero por ejemplo hay que entender que de toda la inversión que se hace en el país, solo un quinto viene del Estado. O sea, la inversión privada apalanca nuestra economía. Exacto, la inversión privada es fundamental para la economía. Entonces, si bien el Estado a través de Compunche Perú puede generar una mayor inversión, esto nunca va a ser suficiente para compensar una caída fuerte de la inversión privada. El ministro hablaba de una recuperación en el empleo, pero ¿tenemos una recuperación real de empleo de calidad, o es que estamos tomando como referencia empleo incluyendo informalidad? Sí estamos viendo una recuperación del empleo. ¿Ya? Digamos, lo que generó la pandemia fue una caída bien fuerte del empleo de calidad, este empleo adecuado. Entonces, ¿Ya? Ahorita, poco a poco estamos viendo que este empleo adecuado se está recuperando. Se está reduciendo también marginalmente la informalidad, pero este es un empleo igual que se mantiene vulnerable, ¿no? Ante una posible crisis, este empleo podría perderse nuevamente. ¿Qué tanto va a significar los fenómenos naturales o el fenómeno natural en el país, ¿no? Hay quienes señalan que va a tener, digamos, efectos y que esto puede significar una caída en la economía. Otros son mucho más optimistas y ojalá que sea así, ¿no?, que no va a tener mucha afectación, pero siempre incide, ¿no?, en el tema de la marcha económica, ¿no? O sea, ¿estamos preparados? Siempre incide, definitivamente, como te comenté, el ejemplo más claro es pesca, la agricultura también se ha visto golpeada. Estamos preparados, creemos que
se necesita más inversión, infraestructura de prevención, digamos, no solamente infraestructura, sino también políticas, digamos, de prevención que permitan evitar el daño que genera esto cada cierto tiempo, porque es algo que pasa generalmente, ¿no? Entonces deberíamos estar más preparados para este tema. Finalmente, Gonzalo, agradeciéndote la amabilidad de acompañarnos a través de Radar Económico, ¿no? Cuando uno empieza a revisar las cifras, sobre todo la del Banco Central de Reserva, y cuando tenemos en el primer trimestre una caída de 5.30%, de acuerdo a la evolución histórica, ¿esta es una de las más altas que hemos tenido en los últimos años? Sí. Por ejemplo, con el dato de la caída de producción de 1.4% en mayo, tendríamos que regresar a la pandemia o a la crisis del 2008 para ver una caída similar. No ha habido una caída igual en los últimos 20 años. Preocupante, sin lugar a dudas, ¿eh? Definitivamente. Muy bien. Nos acompañaba Gonzalo Manrique, economista senior del Instituto Peruano de Economía, y te agradecemos. Gonzalo, ha sido un gusto conversar contigo y vamos a seguir dialogando en los próximos programas a través de Radar Económico, que llega gracias al Instituto Peruano de Economía. Muchas gracias. Muchas gracias. A través de RCR presentamos Radar Económico. Gracias a el Instituto Peruano de Economía, IPE.